Honetara, ongi etorri guztiak gaurko ospakizun honetara. Azken egun hauetan kurtsoari hasiera eman diogu eta gaur, Loyola Zentrumen elkartzen gara jaunari bere laguntza urterako eskatzeko. Esta celebración quiere ser un encuentro de oración por el curso que estamos comenzando. Celebraremos la Misa del Espíritu Santo para que nos ayude a lo largo del curso. Preside la celebración don Juan María Olaechea, vicario general de la Diócesis de San Sebastián. Orain zutunik, hasiera ematen diogu ospakizunari sarrerako abestiarekin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jesukristoren grazia eta pakea izan daitezela beti zuekin. En la munición de entrada se nos ha dicho que vamos a celebrar la Misa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo simboliza unión, comunión, fuerza, vitalidad. Hoy en nuestra sociedad tenemos que hablar más bien de la carencia de la comunión y de la unión. Hoy no resulta difícil vivir la unión y la comunión. Por ello, entre los objetivos que hemos de marcar para el inicio de este curso, yo entiendo que tiene que ser propiciar la verdadera comunión y la verdadera unión para que este curso tenga su significado y su sentido. Hasiera emateko, pekatari gerala aitortu eta barkamen eskatzen dugu. Vamos a comenzar reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón. Jesus jauna, bihotz urratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatarioi dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Que Dios Padre bueno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Egin dezagun otoitz. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo que es bueno según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apostoluen eginetatik. Mendekoste eguna iritsi zenean, leku berean bilduri zeuden ikasle guztiak. Bapatean, haize-bolada indartsu batena bezalako burrunba etorri zen zerutik, eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan, suzko mihiak bezalako batzuk agertu zitzaizkien, eta banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi,
bakoitza espirituak eragiten zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalemen judu jainkozalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Burrunba hura entzutean, jendetza handia bildu zen, eta txunditurik gelditu ziren, nork bere hizkuntzan hitz egiten entzuten baitzien. Harri eta zur honela zioten. Mintzo direnok ez aldira guztiak Galilearrak, nola entzuten diegu bada bakoitzak geure jatorrizko hizkuntzan? Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elamdarrak. Baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi direnak ere. Badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta Zirene inguruko Libiakoak, baita erromatarrak ere. Eta denok, judu naiz judu berri, kretar naiz arabiar, geure hizkuntzan entzuten diegu jainkoaren egintza harrigarriak hots egiten. Jaunak esana? El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor.
Erretore jaun, Bizerrektore, idazkaritza orokorreko lehendakari, irakasle, ikasle, guraso eta adiskide lagunok. Queridos todos, sabéis que el señor obispo no ha podido participar en esta celebración por los compromisos de su agenda. Yo, por mi parte, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción al poder presidir esta Eucaristía con motivo del comienzo del nuevo curso escolar universitario y compartir con todos vosotros la alegría y la expectativa que supone el inicio de un curso académico, que además este año tiene una connotación o una vivencia especial, tratándose del 5º centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, a quien en última instancia debemos atribuir el mérito de este acto. La celebración eucarística del comienzo de curso, ante todo, debe ser un ruego a Dios para que nos envíe su Espíritu, para que nos guíe por el camino de la verdad y nos ayude a crecer en ilusión para motivarnos en lo que nos toca hacer. En el relato del Evangelio que acabamos de proclamar, se nos ha recordado la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en un momento en que estos se encontraban unidos, sí, pero sin la suficiente fuerza o coraje, sin el ánimo para iniciar la tarea que se les había encomendado, que era la misión que Jesús había traído al mundo. Con su llegada, con la llegada del Espíritu Santo, se sintieron transformados, les infundió la fuerza que les era necesaria y comenzaron gozosos su tarea. Batuta egotea beharrezkoa, nahi eta nahiezkoa, baina ez da nahikoa. Geure batasun horrek bakarrik ere ez du beharrain bateko indarrik, aurrera eramatea dagokigun eginkizun hau behar bezala eman ahal izateko. Hoy estamos llamados a continuar lo que Jesús comenzó con sus palabras y signos. Que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y fuerza para que a través nuestro también otras personas, otras culturas y otras situaciones puedan seguir escuchando hablar de las maravillas de Dios y asomarse a su proyecto de amor. Hau da, denok daukagun bete beharra. Gure bizitzeko jarrerari begiratuz ikas dezatela Jesusen gantxinesteak merezi duela. La fuerza del Espíritu debe suponer para nosotros estímulo que nos anime a hacer lo que hemos de hacer, no solo como exigencia de una obligación que se nos impone, sino sobre todo porque percibimos la alegría de vivir algo que valoramos y llena nuestras vidas. Egitea dagokigun horren bidez lortu behar dugu gure formakuntza orokorra. Formakuntza horretan aurrera joateak sortu behar digun pozak eta animoak eragin behar du gure eguneroko bete beharra era egokian betetzen. Y las diversas actividades o acciones estratégicas que la universidad ha de llevar a cabo a lo largo del curso, tanto en el campo de la docencia o de la investigación o en otros campos, hemos de ser conscientes de que todo ello no tiene otra misión que la mejora permanente de la sociedad a través del conocimiento. Y la tarea es no formar solamente profesionales, sino formar más bien personas con dignidad. Hemos de tener presente que la mejora de la sociedad solamente será posible cuando mejoremos las personas. No hay transformación posible
sin una verdadera transformación personal. Bakoitzak aldatu, noski gure egiturak ere aldatu behar ditugula, baina egiturak aldatzeak bakarrik ez du lortu beharko genuken formakuntza horretara hel ahal izateko aukerarik. En el interior de cada alumno y de cada alumna, como en el interior de cada ser humano, existen una serie de potencialidades que no podría desarrollar cada uno a solas y que, sin embargo, con la compañía de alguien, sea profesor, sea tutor, sea amigo o sea la institución universitaria, pueden despertarse y desarrollar. De modo que tenemos que ser conscientes de que la tarea que tenemos ante los alumnos es una tarea de gran responsabilidad que tiene efecto en la mejora de las personas y de la sociedad. Ez da alperrik egiten den lana. Egiten den lanak badu eragina. Pertsonak osatu eta pertsonak osatzearen bidez gizartearen hobekuntza. Toda educación debe aspirar a hacer a la persona más persona, al hombre más hombre, a la mujer más mujer, lo cual significa que la educación solamente se puede realizar con autenticidad en un contexto relacional y comunitario. Por ello, un empeño serio debe ser educar a nuestros jóvenes en comunión y para la comunión. Un empeño que no se improvisa, sino que nos necesita a todos. Hontaz jabetzea bare badagokigu. Batasuna, anaitasuna, elkartasuna, komunioa, beharrezkoak diren baloreak. Balore horietan gaur hezitzea gure gizartearen hobekuntzarako nahi eta nahiezkoa. Eta eginkizun hori behar bezala aurrera eramatea, bai unibertsitatearen eta baita beste guztion eginkizuna ere. Con todo ello, os deseo a toda la Universidad de Deusto que tengáis éxito en este nuevo curso escolar, en este curso universitario. Los profesores y demás trabajadores, sabed que tenéis una tarea noble. Y para terminar, como cristiano me atrevo a pediros que procuréis guiar a vuestros alumnos hacia el encuentro con Cristo, para que suscite en todos ellos un verdadero deseo de orientar su vida por el camino de la paz y del amor. Nik esango nuke gaurko elizan ere daukagun defizita bat izan daitekela hontaz jabeturik ez bizitzea. El encuentro con Cristo produce un estado de paz y nos permite redescubrirnos a nosotros mismos mientras aporta luz y lucidez a nuestra vida y a nuestro acercamiento al futuro. Que el Espíritu del Señor nos conceda sabiduría y Dios nos bendiga. Ala izan dadila. Zutik jarriko gera berriro, eta ospakizunean geure beharrak aurkezten dizkiogu jangoaren aurrean, bere laguntza eskatuz. Elizaren alde, munduan gertatzen ari denari adi bizi dadin. Horrela, ebangelioaren argiaz dena argitu dezan. Eska diezaiogun jaunari. Pidamos por la comunidad universitaria, para que en su misión inspirada por el Espíritu sea un ámbito de encuentro, diálogo, reflexión y formación orientados al bien común. Roguemos al Señor. Gure gizartean beharrik handiena duten gizon emakumeen alde,
Maitasunaren espirituak horiei laguntzeko nahia eta erabakia sor ditzan gugan. Eska diezaigun jaunari. Para que este curso, en el marco del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio, sea ocasión de crecer en fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Aita guzizona, entzun gure eskariak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amén. Senideok, egin dezagun denok elkarrekin otoitz Elizaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Santifica, Señor, estas ofrendas y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zeruetara igo eta zure eskuinean jarririk, berak agindutako Espiritu Santua isuri zuen zure seme alaba ordekoen gainera. Horregatik, orain eta beti aingeru talde guztiekin batean, bihotz-bihotzez goraipa hau abesten dizugu. Sanctus, Sanctus,
santu zera bai jauna, santutasun guztiaren iturri. Santu egin beraz ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, guretzat Jesukristoren gorputze eta odol egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraziko ala, ogia hartu, bedeinkatu, zatitu eta bere lagunei eskaini zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, de nuevo dio gracias a Dios su Padre y lo pasó también a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Horregatik orain zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure jarraitzaile onartu gehituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan orain jauna, munduan zabalduri daukazun zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco Aita Santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta elizgizon guziekin batean. Era berean izan gogoan, gure artetik zuregana deituak izan diren hildako gure senide guztiak. Onarritzatzu zure pakearen erreinuan. Eta erruki baita gu guziok ere betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doatsuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostoluekin, Loiolako Inazio Santuarekin, eta zure izenean eta zure adiskide bizi izan diren eta hil diren gure senide guziekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Eta orain denok elkarrekin batekin da, Jesusek erakutsi digun otoitza egingo dugu. Vamos a unirnos en la oración que nos enseñó Jesús. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere geure zordunei, barkatzen diegun ez gero, ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu jauna gaiz guzietatik. Emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
Señor Jesucristo, tú dijiste: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Bueno, físicamente no podemos darnos la paz, pero espiritual y sentimentalmente sí nos la podemos desear. Opa diesa yogun el carri pake hori. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen duzu munduko pekatua. Hau da, gure pekatua barkatu eta betiko biziaren jabe egin gaituen Kristok eskainitako sakramentua. Zorionekoak mai honetara deituok. Que el sacramento de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Para la comunión bajaremos por los dos pasillos centrales y volveremos a nuestro sitio por los dos pasillos de los laterales. Salud.
Egin dezagun otoitz. Señor Dios nuestro, que te has dignado vivificarnos con el alimento celestial, infunde la suavidad de tu Espíritu en lo más íntimo de nuestro corazón, para que alcancemos como eterno don lo que acabamos de recibir en esta acción sagrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin. Bedenka gaitzala jangoikoak. Dios, Padre de los astros, que iluminó los montes, las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Eta bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Ama berkinari kantatuz bukatuko dugu. Agur Jesusen. Agur Jesusen ama. Espirituaren indarra eskatu dugu, espiritu horrek eragina izan dezala gure lana eta jarrera eta jokabideetan, eta kurso ikasturte berri honi hasiera animo horrekin eman diezaiogula. Eskerrik asko, hemen zaudeten jesuita, eskerrik asko korukoai ere, ospakizun hau bizitzen lagundu digutelako, diguzutelako, eta animo denok. Aurrera itxaropenez jarraitu dezagula. Goazen jaunaren pakean.
Andreak, ongi etorriak izan zaitezte Deustuko Unibertsitatearen Donostiako egoitzara. Berehala hasiko da 2021-2022 ikasturteko hasieraren ekitaldia. Ospakizuna behar bezala joan dadin, eskertuko dizuegu telefonoak itzalita edukitzea. Mila esker. Zutik jarrita, segizio akademikoari harrera egingo diogu. Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad de Deusto en su sede de San Sebastián. En unos instantes va a dar comienzo el acto de apertura del curso académico 2021-2022. Para un mejor desarrollo del acto, les rogamos que mantengan apagados sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Puestos en pie, recibimos a la comitiva académica.
Lehendakari jauna, Errektore jauna, Vicecanciller y Presidente del Consejo de Gobierno, Consejero de Educación, Presidente del Parlamento Vasco, Diputado General de Guipúzcoa, señor alcalde, Presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fiscal Jefe de Guipúzcoa, Subdelegado del Gobierno, Rectora de la Universidad del País Vasco, Rector de la Universidad de Mondragón, Director de Tecnun, Delegado de la Plataforma Apostólica Territorial Loyola, miembros del Consejo de Gobierno, autoridades académicas, comunidad universitaria, representantes de partidos políticos, entidades sociales y empresas, señoras y señores. Bienvenidos a la solemne inauguración del curso académico 2021-2022. Este acto se desarrollará según el siguiente protocolo. En primer lugar, la lectura del resumen de la memoria del curso 2020-2021. Seguidamente, la lección inaugural titulada Sueño y señuelo de la experimentación remota, por el doctor don Javier García Zubia, catedrático de la Facultad de Ingeniería. En tercer lugar, palabras del excelentísimo señor rector magnífico. Seguidamente, las palabras y solemne inauguración del curso por el excelentísimo señor Lehendakari del Gobierno vasco. Y se cerrará el acto con el tradicional Gaudeamus Igitur, entonado por el coro EASO. En atención al estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, este año no tendrá lugar el tradicional lunch y le rogamos que durante todo el acto mantengan puestas sus mascarillas. Al finalizar el mismo y una vez haya salido el cortejo académico, abandonaremos el Loyola Centrum de forma ordenada. Memoria del curso 2020-2021. Hoy, 22 de septiembre de 2021, se inaugura oficialmente el nuevo curso académico de la Universidad de Deusto. En esta cita se nos convoca a echar la vista atrás hacia nuestro reciente pasado, el curso 2020-2021. Ese es el objetivo de esta memoria. Conocer más nuestra universidad, nuestro proyecto, nuestra realidad. Siendo conscientes de que no todo se puede recoger, paso a exponerles algunas cifras. 3.697 fueron los estudiantes de nuevo ingreso matriculados con carácter regular en los estudios impartidos en la Universidad de Deusto. 2.046 lo hicieron en estudios oficiales de grado, a los que hay que sumar 214 en la Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. 707 lo hicieron en másteres oficiales y 79 en programas de doctorado. 44 estudiantes ingresaron en estudios de la Facultad de Teología. 593 estudiantes lo hicieron en posgrados propios y 14 en estudios propios de graduado universitario. Por otro lado, hubo 7.259 renovaciones de matrículas en estudios oficiales y propios de los 3 ciclos. 2.511 matrículas en los distintos cursos de formación continua y executive, actividades formativas de doctorado y programas de Summer School, y 1.440 en cursos de idiomas. Así, el total de matrículas en los diferentes estudios se acercó a la cifra de 15.000. Supuso un sensible aumento con respecto al curso anterior. 3.204 alumnos finalizaron sus estudios oficiales y recibimos 724 de países extranjeros. Nuestros alumnos fueron atendidos por 1.008 profesores o investigadores, 585 personas de administración y servicios y 1.468 colaboradores. Muchos estudiantes sufrieron las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Por ello, la universidad creó el Fondo Extraordinario para las becas Deusto COVID-19, que ha superado el 1.000.000 de euros y que se nutrió de fondos propios de la universidad, de aportaciones de entidades privadas y donantes particulares. Esta cantidad se suma a los más de 5 millones de euros en becas que regularmente gestiona nuestra universidad, por lo que el curso pasado la Universidad de Deusto tramitó una cifra récord que superó los 6 millones de euros. La Universidad de Deusto ha experimentado importantes cambios este curso pasado en su estructura y en su infraestructura. Por un lado, la creación de 2 nuevas facultades que sustituyen la extinguida Facultad de Psicología y Educación,
ha sido un hito importante para nosotros. Los nuevos centros son la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Educación y Deporte. Por otro lado, se inauguró en este campus de Donostia el nuevo edificio Larramendi, unas instalaciones de 12.000 metros cuadrados que implican una modernización no solo arquitectónica, sino también un avance en la internacionalización y digitalización del campus. Ambas actuaciones suponen una apuesta de la universidad por ampliar nuevas áreas de conocimiento. Deusto se mueve así entre la tradición y la modernidad. El personal investigador de la Universidad de Deusto continúa esforzándose en sostener el conocimiento y avanzar en la ciencia. En el pasado curso, este colectivo ascendió a un total de 249 personas integradas en equipos de investigación. Gracias a las convocatorias del Gobierno vasco, Ikerbasque, Comisión Europea, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie y nuestra propia universidad, se han podido incorporar 24 personas investigadoras postdoctorales. Por su parte, el proyecto DIRSCO Fund ha atraído a 10 predoctorales internacionales nuevos. Se han defendido 61 tesis doctorales, lo que ha supuesto un llamativo incremento de un 110%. Se publicaron 399 artículos de impacto en el Journal Citation Reports, JCRs, lo que supone un ritmo de crecimiento sostenido del 20%. Se han publicado 58 libros, 194 capítulos de libro y se han presentado 505 ponencias en foros científicos. 370 han sido los proyectos vivos de la Universidad de Deusto en 2020, 45 de ellos se enmarcan en el programa H2020. La Universidad de Deusto cuenta en estos momentos con 373 tramos de investigación y transferencia, lo que supone una mejora de más del 9% con respecto al curso pasado. La transferencia del conocimiento y la investigación concertada constituyen también una parte importante de la actividad del personal investigador de Deusto en conexión con agentes sociales y empresariales, aspecto que se desarrolla a través de un total de 244 proyectos y acciones. Solamente en las colaboraciones y proyectos internacionales nos relacionamos con más de 1.000 agentes públicos y privados que refuerzan nuestro compromiso con la sociedad. Deusto estuvo presente de nuevo en la Luya Zientzia Azoka 2021 con un proyecto en el sector de la eficiencia y pobreza energética financiado por la Unión Europea. Y así nos sumamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El curso académico 2020-2021 ha sido el año de la presencialidad adaptada, combinando la docencia en remoto y en el aula. Por razones sanitarias que sobradamente conocemos, no fue posible volver a las condiciones acostumbradas. Una modalidad híbrida que ha requerido del esfuerzo de los estudiantes, del profesorado y de quienes garantizan el soporte técnico. A todos ellos, gracias. La calidad de nuestra docencia mantiene su reconocimiento. El U-Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas la sitúa entre 3 de las mejores universidades españolas, otorgándole el segundo lugar en el área de la docencia. Y según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, se sitúa entre las 10 mejores universidades españolas. Deusto Business School ha obtenido la prestigiosa acreditación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business. Solo 6 instituciones españolas y el 6% de las escuelas de negocios del mundo han recibido este sello. En el marco de la oferta formativa, la Universidad de Deusto y la Diócesis de Bilbao renovaron el convenio de adscripción de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñaco Andramari a la Universidad de Deusto. Nuevos títulos oficiales comenzaron su andadura: los grados en Medicina, en Fisioterapia, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y en Ingeniería Robótica. La oferta se amplió con otros títulos propios y de formación continua, y entre ellos el primer título propio universitario de la Comunidad Autónoma Vasca,
que ofrece una formación integral para el empleo, la inclusión social y universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual. Se trata del Diploma de Extensión Universitaria para la Capacitación Laboral en Entornos de Empleo con Apoyo, impartido por la Universidad y la Asociación Gaude. Se ha seguido trabajando en el desarrollo progresivo y armónico de un trilingüismo efectivo. En el curso 2020-2021, los estudiantes de grado han tenido la posibilidad de cursar una media de 37% de sus créditos en euskera y un 27% en inglés. En los programas de máster universitario, el 32% de los créditos se han podido cursar en lengua extranjera, el 6,6% en euskera, y en los programas de doctorado, el 44% de las actividades formativas se han ofertado en inglés. Llega el momento de los agradecimientos. A pesar de las dificultades, nuestro proyecto universitario ha seguido caminando. Todo nuestro agradecimiento a la gran comunidad de eustense, estudiantes, profesores, tutores, investigadores y los servicios de la universidad, porque todos y cada uno de ellos han sido necesarios, y a las instituciones públicas y privadas que colaboran con nuestro proyecto. Entre estas últimas, quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento por su acompañamiento institucional y económico al Gobierno vasco, especialmente a las consejerías de Educación y Empleo y Políticas Sociales, a las 3 diputaciones forales, a los ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz, a la Comisión Europea, a la Fundación Vizcaína Aguirre, al Banco Santander, el BBVA, la Fundación BBK, la Fundación Vital Fundazioa, la Fundación Gondra Barandiaran, CaixaBank, Salto Systems, Deloitte, Accenture, Cleary Gottlieb, AI Estudios Empresariales, Euskaltel, Caja Laboral Popular, Aún Gil y Carvajal y Arctic Sea. Gracias, por último, a la Conferencia Episcopal. Eskerrik asko danori. No podemos finalizar esta memoria del curso 2020-2021 sin recordar a las personas que nos han dejado durante el mismo. Los miembros de la Compañía de Jesús, Padre Juan Luis Cortina Iceta, Padre Gerardo Laibarra Azcárate y Padre Ignacio Arregui Zendoya. Los profesores catedráticos eméritos, don Juan María Pellaniz Castroviejo y don Andrés Ortiz Osés. El exvicario general de la Diócesis de Bilbao y profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñaco Andramari, Padre Ángel María Unzueta Zamayoa. Los profesores jubilados don Juan Manuel Almarza Meñica, don Juan María Madariaga Gorócica y don Jesús Cartón Ibeas. Los profesores don John Andoni Franco Elorza y don José Ramón Mandiola Hacha. El colaborador don Aquecha Orbegozo López y el colaborador jubilado don Dionisio Bonilla Magallón. Y nuestros alumnos, don Joseba Miquel Guinea Uría, doña Leire Gutiérrez Villalón y don Marco Antonio Mendizábal Castellano. Goyan Beude, descansen en paz. Con la venia del rector, señores claustrales, pueden descubrirse. A continuación, el doctor don Javier García Zubía, catedrático de la Facultad de Ingeniería, expondrá su lección inaugural titulada Sueño y señuelo de la experimentación remota.
Excelentísimo señor Lehendakari, excelentísimos señores, excelentísimas señoras, ilustre claustro universitario, señoras y señores. No es nada raro que a cada uno de nosotros nos acompañen algunos versos sueltos o una coplilla. En mi caso, siempre me vienen a la memoria unos pocos versos que don Antonio Machado puso en boca de Juan de Mairena. Oscuro para que todos te atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. Es fácil llevar estos versos de la mano cuando entramos a dar clase en el aula, ya que no tiene nada de raro ver una clase, ya sea de ingeniería o de filosofía, como una suerte de representación donde el profesor incorpora atrechos o recursos con tal de capturar la atención del alumno y también, y por qué no, con tal de mostrarse algo seductor frente a ellos. Para mí, la tecnología educativa es parte de esa representación y a ella, y más concretamente a la experimentación remota, voy a dedicar los siguientes minutos. Ya en 1957, Simón Ramo dijo, probablemente hay una profesión nueva conocida como Teaching Engineer, preocupada por el proceso educativo y el diseño de máquinas. Siguiendo esa senda, en la actualidad está asentado en ingeniería el campo de investigación denominado Technology Enhanced Learning, y dentro de esta se sitúan los laboratorios remotos que centran esta lección. Así que la pregunta ¿es una buena idea usar experimentos remotos en el aula? ¿Qué problemas hay? No pocas veces convertimos una pregunta difícil en otra que se parece y que es fácil de responder, para luego hacer que la respuesta a la fácil valga para la difícil. Intentaré que no se note demasiado. Antes de avanzar hacia la experimentación remota, empecemos por el experimento. ¿Qué es un experimento? A hombros de gigante, la respuesta de Max Planck, en traducción libre, es: un experimento es una pregunta que la ciencia le hace a la naturaleza y una medición es el registro de la respuesta de la naturaleza. Hay muchos ejemplos de experimentos clásicos. Mi preferido es el de Galileo en la Torre de Pisa. Galileo aprovecha la inclinación de la torre para argumentar el efecto de la masa en la caída libre de los objetos. A más masa, menos tiempo de caída. Todo estaba listo, la torre, los objetos, el sistema de medida del tiempo, y sin embargo el experimento fue un fracaso para Galileo. Los resultados no cuadraban, porque el tiempo parecía ser el mismo para muchos objetos. Galileo fue humilde y en su conversación con la naturaleza escuchó a la otra parte. Muchos compañeros de la facultad hemos tenido la oportunidad de repetir conversaciones parecidas en los laboratorios y hemos sido capaces de descubrir con emoción resultados disponibles desde hacía siglos. La experimentación, por tanto, puede estar muy planificada, pero otras veces hay mucho de encontrismo. El alumno debe estar atento, receptivo a lo que ve, lo que sin duda es una gran experiencia y no solo científica. El profesor muestra al alumno el señuelo del experimento, lo mueve delante de él buscando que su experiencia tenga algo de sueño o de pesadilla. Con el señuelo, el profesor busca la suspensión de lo externo para concentrar al alumno en el experimento, por pequeño que éste sea. Un buen experimento deja recuerdo y permite no empezar a enseñar por el comienzo, sino por el asombro y la emoción, como decía Aristóteles, saciando con el experimento nuestra curiosidad, como solicita Nuccio Ordine a la universidad. Vayamos ahora a la experimentación remota. Un experimento remoto es la anterior conversación intermediada por un medio de comunicación digital, típicamente Internet. Mike Nickerson, autores de uno de los trabajos más populares en experimentación remota, escribieron en el año 2006. Los laboratorios remotos están caracterizados por ser realidad mediada. Como los laboratorios clásicos, ellos también necesitan de espacio y equipos. Lo que los hace diferentes de los laboratorios reales es la distancia que hay entre el experimento y el experimentador. En otras palabras, la realidad de un laboratorio remoto está mediada por la distancia. Así pues, en un experimento remoto, las manos del alumno son el ratón y el teclado, y sus ojos son una webcam. Todas las órdenes dadas en la interfaz del ordenador atraviesan uno u otro equipo electromecánico para generar tensiones y corrientes eléctricas, para mover una palanca, para lanzar un péndulo o inclinar un plano como Galileo. La primera pregunta es evidente. Si tenemos un laboratorio clásico que funciona, ¿por qué usar uno remoto? ¿Qué razones o ventajas hay? Hay varias razones, pero lo mejor es recordar lo que nos dijo Carissa Bowes de la Universidad de Oregón en Estados Unidos durante su visita a esta Universidad de Deusto en el año 2012. Ella es una de las autoras del primer artículo que hace 25 años describió el primer laboratorio remoto en 1996. Carissa nos dijo, "Second best to be in there". Algo así como, si no tienes el experimento delante, al menos tienes el experimento remoto. Pero hay otras muchas razones para no tener o para compartir un experimento clásico. Un experimento remoto está disponible 24 horas al día
es compartible entre centros educativos y países y, por tanto, es más sostenible, fomenta la colaboración educativa entre centros, es mantenible y seguro y promueve un aprendizaje innovador, autónomo y significativo. Estas ventajas y otras deberían ser bastantes para convencer a los centros educativos, a las instituciones y a los policy makers de que un laboratorio remoto es un ejemplo de digitalización de la educación y su efecto ideal es el de la democratización del acceso a la ciencia. Pero lo más importante es que el laboratorio remoto y el clásico no son incompatibles, son complementarios. Pero mejor que todas las anteriores razones es hablar de la pandemia. ¿Acaso podíamos los alumnos y profesores acceder a los laboratorios clásicos? Durante la pandemia, los alumnos de nuestra Facultad de Ingeniería usaron masivamente los laboratorios remotos y diseñaron proyectos similares o mejores a los habituales. No solo eso, sino que además compartimos estos recursos con otras universidades españolas y de otros países a través de la empresa LabsLab. Casi 400.000 accesos de más de 20.000 usuarios en 173 instituciones de cerca de 50 países en los 5 continentes. Y muchos de ellos siguen usando ahora estos laboratorios, lo que es un éxito. La tecnología entra, por tanto, en algo que parecía perfecto en manos del profesor. La pregunta es, ¿sigue funcionando el señuelo a pesar de la mediación tecnológica o se revelan el profesor y el alumno? Históricamente, los primeros experimentos remotos se diseñaron en Estados Unidos. El primer referente es el iLab, coordinado en el MIT de Boston por el soriano Jesús del Álamo. Él acuñó la frase perfecta, "If you cannot come to the lab will come to you". Si no puedes ir al laboratorio, el laboratorio irá hasta ti. Otros muchos laboratorios remotos se han desarrollado en el tiempo. RexLab en Brasil, WebLab de Unilabs en España, CyberLab en la Universidad de Stanford, ISES en Chequia, Labser en Australia, Goldie en Alemania, Visir en Suecia, etc. Muchos de ellos están en activo. Sin embargo, otros muchos proyectos, algunos de ellos muy renombrados, ya no lo están. El iLab, ya mencionado, contó con una financiación millonaria por parte de Microsoft y cesó su actividad hace casi ya 10 años. Labser fue la gran apuesta del gobierno australiano para extender la experimentación científica por su vasto territorio y, sin embargo, ya casi no está operativo. Parece que el sueño del que hablaba antes tiene un punto de pesadilla o el señuelo no funciona. Comenzaré un análisis más detallado, empezando por la tecnología y la pedagogía, para pasar luego a aspectos quizá más laterales, pero también, y a mi modo de ver, muy importantes para el correcto despliegue de la experimentación remota. Bien, tecnológicamente, un experimento remoto es algo muy complejo, que integra elementos hardware, software, comunicaciones, interfaces, incluso pedagogía. Es un perfecto ejemplo de proyecto interdisciplinar. No voy a explicar su tecnología, pero sí diré que la empresa LabLab persigue este objetivo de forma profesional. LabLab es una startup que nace como una spin-off de la Universidad de Deusto. Sus fundadores fueron investigadores y profesores de esta universidad y dedican todo su tiempo en España y en Estados Unidos a desarrollar esta idea. LabLab es la única empresa que en el mundo se dedica al desarrollo profesional de experimentos remotos. Bueno, en realidad acaba de aparecer una nueva empresa en Hong Kong, como una spin-off de la propia Universidad de Hong Kong. Así que la cuestión es, si hay muchos equipos de investigación en este ámbito y solo una empresa, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Acaso no es útil para la comunidad educadora? ¿No interesa a las instituciones o a los policy makers? La palabra principal del anterior párrafo es profesionalidad. En el informe del 2017 del Center for Engineering Education, con el sugerente título de Tecnologías emergentes, ¿realmente las necesitamos y podemos hacer que funcionen? Se dice explícitamente en una frase que ser un aficionado o el altruismo no pueden ser excusas para la incompetencia en el desarrollo de la tecnología educativa. No basta, por tanto, con las buenas intenciones, hay que ser profesional en el desarrollo. Desde la pedagogía, varios metaanálisis han estudiado cientos de ensayos para acabar confirmando que el uso de laboratorios no convencionales produce resultados de aprendizaje equivalentes o mayores a los de un laboratorio clásico o convencional. Es decir, didácticamente es útil utilizar experimentos remotos en el aula. Cabe destacar también el metaanálisis hecho por Brinson en Estados Unidos. En él se pregunta si el Gobierno de Estados Unidos debería habilitar oficialmente a alumnos que hubieran estudiado carreras técnicas completamente online, utilizando laboratorios remotos y virtuales como medio de aprendizaje. La respuesta de Brinson fue sí. Resumiendo, hay razones y evidencias para afirmar que es correcto utilizar laboratorios remotos en el aula. Sin embargo, pasan los años y su despliegue no es masivo.
Voy a abordar ahora algunas de las cuestiones laterales de las que hablé antes. Si la tecnología de la experimentación remota está madura y las ventajas son claras, ¿dónde se rompe el despliegue en el aula? Yo creo que la cadena se rompe en el eslabón del profesor, porque se da cuenta de que la experimentación remota es disruptiva. Así que, ¿por qué debe de aceptar el profesor el reto de la experimentación remota? Según Bauer y Christensen, un producto es disruptivo cuando, basándose en uno ya existente, el experimento, se diseña uno nuevo, experimento remoto, generalmente gracias al uso de la tecnología. ¿Qué se puede hacer para relajar esta situación? Según Umberto Eco, el canal de redundancia permite que un nuevo concepto o producto, por ejemplo, un experimento remoto, sea aceptado con mayor facilidad. Este canal de redundancia es lo conocido para el usuario. En este caso, el canal de redundancia puede ser Internet u otro. Creo que los diseñadores debemos encontrar un canal de redundancia que contrarreste el posible riesgo que toda disrupción tiene. En este momento, imaginemos que gracias a la banda de redundancia y al efecto positivo en el aprendizaje antes mencionado, el profesor se interesa por un experimento remoto. ¿Dónde se sitúa el siguiente problema? En la irrupción. Me explico. Si el diseñador es también profesor, cosa bastante común, entonces puede que el experimento contenga el resultado del mismo en letras bien grandes y en colores en el propio interfaz, así diciendo, por ejemplo, todos los objetos, independientemente de su masa, caen a la misma velocidad. ¿Qué dejamos entonces al alumno? Nada, no hay asombro del alumno, hay aplauso al profesor. Desde mi punto de vista, el experimento ha de ser agnóstico, es decir, no hay que recargar la interfaz, no hay que decirle al profesor cómo debe de hacer las cosas, no hay que hacer que el alumno se sienta como algo accesorio. Utilizando las palabras de la doctora Lourdes Villardón en su lección inaugural del año 2019, al hablar de la investigación en educación, decía que el diseño es con la otra persona, no para la otra persona. Y esa persona es el profesor o el alumno, no el propio diseñador, que muchas veces es un profesor universitario. La siguiente cuestión surge de mi propia experiencia. Cuando muestro un experimento remoto a profesores, la primera pregunta es directa. ¿Es real? ¿Es simulado? ¿Cómo puede ser esto verdad? Es curioso observar cómo, a pesar de mis explicaciones, algunos de ellos siguen pensando que todo es simulado, que no es real, que hay un truco. ¿Por qué piensan eso de forma insistente? Para algunos investigadores, la sensación de inmersión y la sensación de control son la clave. Así, por ejemplo, hablando de la sensación de inmersión, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías inmersivas cada vez más populares en educación. Así, la interfaz con realidad aumentada de un experimento remoto puede mostrar partículas alfa radiactivas invisibles al ojo humano u ondas electromagnéticas. Además, puede que el alumno, al ponerse unas gafas de realidad virtual, se vea como Galileo caminando por la Torre de Pisa. ¿Es mejor este experimento o uno más desnudo? ¿Con qué se encuentra más cómodo el profesor y el alumno? Al hilo de lo anterior, un amigo me recordó una escena de los hermanos Marx en la película Sopa de ganso. Harpo, disfrazado de Groucho, huye de Groucho y rompe un espejo. Para no ser descubierto cuando Groucho se pone delante del espejo, Harpo imita todos sus movimientos. La escena es muy cómica y yo creo que algunos profesores nos hemos visto igual cuando hemos usado algunas herramientas en clase que nos superaban. Nos veíamos como replicantes sin control sobre la herramienta y ni siquiera sabíamos si éramos Harpo o Groucho. De una manera más seria, la psicóloga Elena Matute, compañera en esta Universidad de Deusto, ha hecho varios experimentos sobre la ilusión de control mediante interfaces digitales. El usuario, al activar distintos elementos de la interfaz de una aplicación simple que funciona adecuadamente, tiene la sensación necesaria de que controla lo que pasa en la pantalla. Curiosamente, esta sensación de control se produce a menudo incluso de manera ilusoria, en situaciones en las que en realidad todo está programado de antemano y ocurre independientemente de la conducta de ese usuario que pensaba tener el control. Es decir, parece que hay algo que nos anima a tener esa ilusión de estar controlando nuestro ambiente. Necesitamos tener y sentir que tenemos el control sobre lo que ocurre. Sin embargo, en un experimento remoto puede pasar lo contrario, que aunque el control es real, el usuario desconfía de lo que ve, se siente escéptico y se dice, no es verdad, no lo estoy haciendo yo. Quizás sea la propia tecnología que nos trae el experimento la que nos aleja de su realidad. Vienen al caso en este momento unos pocos versos de la premio Nobel Wisława Szymborska, que nos dice en un poema, la realidad no se desvanece, como se desvanecen los sueños. La realidad se define a sí misma, por eso es mayor su misterio.
No hay escapatoria. La realidad nos acompaña en cada huida. Bien, todavía podemos retorcer un poco más la realidad. Imaginemos que cada vez que un alumno entra en un experimento remoto, su sesión es grabada. Así, si un nuevo alumno solicita el mismo experimento con los mismos parámetros, entonces le mostraremos el experimento grabado. Es decir, no lo estará viendo en tiempo real, sino en tiempo diferido. De este modo se obtienen muchas ventajas. La principal es que no se forman colas de los alumnos. Esta situación llena de confusión al diseñador y al profesor. Y aunque lo que se ve es lo mismo, la pregunta que se hacen es: ¿estoy haciendo bien con este truco? Si no es tiempo real, ¿funciona el señuelo? En esta situación conviene recordar el test de Turing, presentado en 1950, que aplicado a esta situación se podía expresar como sigue: si la copia no se distingue del original, entonces no hay copia. Joan Fontcuberta es un fotógrafo español muy reconocido y dice que toda fotografía es una ficción presentada como realidad y que lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué propósito sirve. Por tanto, no debemos de perdernos en discusiones de cuánto real es un experimento, ya que al fin y al cabo este ya es de por sí una reinterpretación de la realidad. Bien, tecnología, inmersión, control, realidad, parece demasiado para un simple experimento, pero es que aún hay más. Debemos recordar que educar es bueno y que un experimento remoto es útil a este fin, pero que en un momento dado esta técnica deviene en tecnología. El doctor Perú Sasía me recordó durante un paseo por el campus el riesgo de caer en la tentación de la inocencia tecnológica y nos anima a todos a rescatar en nuestro ejercicio docente y profesional la virtud de la prudencia en su sentido clásico, evaluando los impactos actuales y asumiendo la responsabilidad, tanto diseñadores como usuarios en este caso, de los efectos que puede tener tanto la creación como el uso de una determinada tecnología. No olvidemos que las tecnologías, por su propia naturaleza, son capaces de cambiar nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos y, por supuesto, de aprender y educar. Y tan sensible efecto requiere de una mirada ética. La experimentación remota necesita esa mirada. Resumiendo, y volviendo a Lourdes Villardón, hay que buscar impacto científico, político y social. Por tanto, diseñar experimentos remotos que van a ser usados en el aula no solo necesita de un sustento tecnológico formidable, sino que también necesita de la clarividencia del diseñador y de su colaboración estrecha con los profesores y los policymakers. Veo, al leer estas últimas líneas, que he planteado bastantes preguntas y no alcanzo muchas respuestas, pero esta también es una forma de conocimiento. Escribir esta lección me ha resultado inspirador. Ojalá haya conseguido lo mismo en todos o en algunos de ustedes. Quisiera acabar con unos versos de un cantante y poeta donostiarra recientemente fallecido, Rafa Berrio. Creo que ilustran la deriva de este rato. El truco era un resorte, esa es la explicación, una ilusión, o un acto colectivo de fe, si se quiere, física pura. El truco era un resorte a todas luces magistral, un vendaval, una caja de Pandora desatada, verdad y apariencia. Muchas gracias por su atención. El excelentísimo señor rector magnífico nos dirige la palabra. Lehendakari jauna, herri agintariak, erakunde alderdi politiko, enpresa eta gizarte eragileetako ordezkariak, deustuko kideak, jaun-andreak, lagunok,
eguerdi on guztioi. Ikasturte berriak bildu gaitu hasiera ekitaldi honetara, Deustuko Unibertsitateko Loyola Zentrum areto hontan, Donostiako kampusean oso egoera berezi batean. Mila esker gau gurekin egoteagatik. Urtero gure artean izanik ohore egiten diguten agintari eta gonbidatuekin aurreko ikasturtearen balantzea egin eta gaurko gai garrantzitsu batzuk erabili ohi ditugun gogoan. Mila esker lehenengo eta behin Javier García Zubia erakasleari urrutiko irakaskuntzaz eta esperimentazioaz partekatu digun esperientzia eta egin duen hausnarketagatik. Aspaldiko urteetan horretan baiti ardu lanean eta ikerketan. Eskerrak, Stella Solernou, irakasleari irakasle nagusi lanean hasi berri den honetan. Ikasturtearen hasiera unibertsitateko bizitzaz gogoeta labur bat planteatzeko unea izan ohi da. Aurtengoan pandemiak gure unibertsitateari zer ekarri dion erabili nahi nuke gogoan. Eta bigarrenez, Deustuko unibertsitateak egin dituen urrats batzuk eta hartu dituen erabaki batzuk azaldu nahi dituzke. Pandemiak gizarte bizitza ez ezik, bizitza akademikoa ere markatu du azken 2 urte hauetan. Atzo Gasteizen, Semper Vivens Parkean, lehendakariak ditua, egin genuen, bezala gaur ere gogoan ditugu biktima guztiak. Duela 2 ikasturte martxoan erabateko presentzialtasunetik urrutiko irakaskuntzara pasatu ginen. Teknologia era masiboan ezarri zen, premiazko irtenbide gisa. Joan den ikasturtean presentzialtasun egokitua izan genuen, eta orain ikasturte honetan unibertsitate gehienak erabateko presentzialtasunean ari dira lanean, jadanik. El curso pasado fuimos de las muy pocas universidades que estuvieron abiertas todo el año académico. Demostramos con cifras a las autoridades sanitarias que la Universidad de Deusto era y es un lugar seguro para trabajar y estudiar. Agradecemos a los responsables la confianza que pusieron en nosotros. Universidad abierta quiere decir que mantuvimos las clases presenciales de martes a viernes. La docencia presencial fue un 70% del total. La docencia en remoto los lunes fue casi un 30% del total. Deusto no cerró. A fin del curso pasado pedimos a las facultades que hicieran un doble horario y planificación para este curso 21-22, en modalidad de presencialidad adaptada y también en modalidad de presencialidad total. Los horarios están ya publicados y en cualquier momento Deusto puede pasar ya a la presencialidad total, como están ya la mayoría de las universidades. Estos 2 años se ha hablado mucho, como es de esperar, de tecnología y digitalización, pero menos de algo que probablemente es más importante, la docencia misma, su calidad y los frutos de aprendizaje. La crisis está siendo una gran oportunidad de profundizar en el modelo educativo. El gran debate no es la tecnología y la presencialidad, sino la educación misma. Estea ez da azalpe magistraletan tematzea, informazioa norabide bakarrean transmititzea. Eta hau era presentzialean edo izpilo gelen bitartez, PDF edo bideo formatuko apunte eta materialekin. Esteak metodologia aktiboagoak eskatzen ditu, ez bakarrik informazio jaso. Metodologiak aktiboak badira, presentzialtasun faltak sortzen dituen arazoak txikitu egiten daitezke. Txikitu egin daitezke. Ikasleak era autonomagoan lan egiten du. Azaroetan errealitatean oinarritu da eta ikaskideekin batera lankidetzan. Online teknologiek bide egokia ematen digute ikaskideen arteko lankidetzarako eta arazoetan oinarritutako ikaskuntzarako. Erronka beraz zera da, ikasteko ingurune egokiak sortzea galdera edo arazo batetik abiatuta. Eta ez da hasi buruz ikasi beharreko teorietan, ez da hasi beharreko teorietan oinarritutako gai zerrendan batetik. Aurreko saioak ikaslearentzat balio handia duten jardunetarako erabili behar dira. Azpimarratu behar dugu bestalde pandemiak hezkuntzatik eta teknologiatik haratago doazen ondorioak ere ekarri dizkigula. Norberaren eta besteen hauskortasunaren, vulnerabilitatearen kontzientzia eta horri erantzuna eman beharra, pertsonek duten dugun laguntasun beharra, ikasleek kalte bere ikasteko aukera berdintasuna ziurtatzearen garantzia, buruko osasunaren gaia,
talde sentimenduaren indartze koordinatua, lidergon baten beharra, eta sakonako antzemateko beharra azalekoan geratu gabe. Sakonari antzemateko beharra azalekoetan geratu gabe. En esta línea de reflexión, la Asociación Europea de Universidades, que agrupa más de 800 universidades, va a celebrar en Deusto el próximo mes de febrero su congreso anual European Teaching and Learning Forum. Se tocarán cuestiones de fondo con motivo de la pandemia y más que sobre tecnología y digitalización, se plantearán cuestiones como el aprendizaje, la igualdad de acceso o la internacionalización. La ponencia principal llevará como título Quo Vadis Learning and Teaching. Nora zoaz irakaskuntza eta ikaskuntza. Goi mailako ikasketen inguruko hausnarketarekin jarraitzen dut. Unibertsitateak testu inguru berrian beharrezkoa dela erakusten jarraitu behar du. Horretarako edukiak eta prozesuak aldatu behar ditu. Goi mailako hezkuntzako ibilbideak hainbat bazkideren artekoak eta malguak izango dira. Hainbat eragilek hartuko dute parte, ez ohiko unibertsitateak soilik. Prestakuntza duala, hain zuzen, horren ernamuina. Ez dira praktika orduak soilik. Enpresa handiak baita museoak ere, prestakuntzako zentroak eta unibertsitateak sortzen ari dira. Etengabeko prestakuntza gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da. La formación deberá ser a la carta, mediante plataformas abiertas, no mediante programaciones cerradas, para que el público la encuentre atractiva y útil. Es como pasar de una televisión tradicional, con cadenas que emitían programas una vez en un determinado horario, a plataformas tipo Netflix, si se me permite, con capacidad de ver programas pasados a ritmo distinto, combinar pantallas, cambiar idiomas, etc. Lo que está ocurriendo con la música, el cine, la prensa o la comunicación ocurrirá con la formación. Las titulaciones no podrán ser homogéneas e hiperreguladas. Cada persona elaborará un itinerario formativo superior que irá conformando un recorrido único a la carta según sus necesidades e intereses. El mayor activo será el conocimiento, pero el acceso a este deberá ser diferente. De lo contrario, la universidad no contribuirá a la innovación social. Por otro lado, la universidad deberá recuperar su razón de ser, un espacio de diversidad de culturas, enfoques, ideas, pensamientos, y de diálogo entre ellas para crear e innovar, para aportar nuevas soluciones y mejoras. Para ello debe desterrar endogamia y proteccionismo. Esto es más que formación práctica utilitarista para empresas. Es necesaria una reforma profunda del mundo académico para que la movilidad de profesorado y investigadores sea real y libre. Sí es necesario eliminar enormes barreras legales dependientes de parlamentos y gobiernos, pero también, sobre todo, barreras culturales y sesgos que dominan las universidades occidentales y que premian un tipo de académico perdiendo muchísimo talento local y mundial. El conocimiento y la producción académica deben ser open access y acercarse al conjunto de la sociedad, no solo a las capas sociales desfavorecidas. Unibertsitateak gizartea zerbitzatzen du aurrerakuntza teknologiko eta zientifiko gizarte eta giza pentsamendu kritikoa erantziz, berrituz eta gizarte guztiaren mesedetarako irtenbideak proposatuz. Unibertsitateko hezkuntza ez da enpresetako prestakuntza praktiko utilitarista hutsa. Etorkizun hurbileko gizartean egoki uztartu beharko dira adimen artifiziala eta informazio erraldoiaren kudeaketa gizakiarentzat, gizartearentzat eta naturarentzat komenigarri diren erabaki etiko eta bidezkoekin. Ikasle kritikoki pentsaratzea da oraindik ere erronka nagusia. Hitzaren bigarren atalean ahalegina egingo dut Deustuko unibertsitatean erronkei aurre egiteko zer egiten ari garen laburbiltzeko. Indarrean dugun plan estrategikoak mundu berri baten alde elkarlanean 2019-2022, Euskal Unibertsitate Sistemako planarekin asmoz eta epez lerrokatuta lehentasun eta lanildo batzuk markatzen ditugu. Epe ertain eta luzerako marko orokor horren barruan, Deustuko Unibertsitateak hurbileko testuinguruaren aldaketara egokitu behar izan du pixkanaka. Eta egoki egin du emaitzei begiratzen badiegu. Zehazki azken urte hauetan, mantendu eta igo egin du graduko ikasleen kopurua. Aurten lehenengo mailan 2070 ikasle matrikulatu dira. Duela 2 urte baino 117 gehiago. Eta duela 10 urte baino 135 gehiago.
Prestakuntzako eskaintza nabarmen zabaldu du disiplinei dagokienez. Irakaskuntza berritu du eta erreferentea da esparru horretan. Ikasle katedradun eta titularren kopurua handitu du. 60 plaza berri 2021an. Ikerketaren kultura sortu eta sendotu du eta estatu eta nazioarte mailako erreferentzietako taldeak ditu gizarterako eta feministaren idietarako garrantzi berezia duten gai batzuetan. Euskal erakundeekin bat eginik lan egin du unibertsitate sistema koherentea sortzeko eta jakintza gizartera transferitzeko. Eta Europar erakundeekin ere aritu da ikerketako, irakaskuntzako eta instituzionalizazioko proiektuak aurrera ematen. Europako goi mailako hezkuntzaren esparruan ekarpen esanguratsua eginez. Egungo plan estrategikoaren azken partean lantzen ari garen ekimen batzuk aipatuko ditut. Cito 5 de las iniciativas que se están fraguando en esta parte final de nuestro actual plan estratégico. Primero, la apuesta por ampliar las disciplinas que cubren nuestros grados. En concreto, el reto de optar por el área de ciencias de la salud, además de nuestra experiencia consolidada anterior en el área de psicología y otras áreas cercanas. Comenzamos el curso pasado, 2020, con el grado de Medicina en Bilbao y el grado de Fisioterapia en San Sebastián, en Donosti. El curso que viene, 2022, prevemos comenzar con el grado de Enfermería en los dos campus y con el grado de Ingeniería Biomédica en Bilbao. En la agenda hay también algunos másteres y un doctorado. El área bio es científicamente cada vez más relevante. El área salud, como cuestión social, precisa cada vez de más atención. La pandemia lo está confirmando. Esta apuesta, además del servicio que hacemos a la ciencia o a la sociedad, nos mejorará como universidad, pues nos permitirá atender a los problemas científicos y sociales desde una perspectiva más holística y más completa. La visión bio y el problema salud. Nuestros nuevos edificios como la Ramendi, aquí en Donosti, o Deusto Bio, en Bilbao, permiten llevar a cabo estas iniciativas. Segundo, la apuesta por expandirnos en Madrid. Estamos en el proceso de crear un centro universitario con ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas, con un marcado carácter internacional. El objetivo es la formación en el área empresarial y de organizaciones. Se prevén 4 másteres universitarios y 2 programas cortos para el curso que viene. Contamos con el prestigioso centro Georgetown University de Washington como socio académico. Además de Deusto, Comillas y Georgetown, buscamos también otro partner asiático entre las distintas universidades jesuitas. Tercero, la participación activa en el proyecto UNIC, con la multidiversidad como eje, con 8 universidades de 8 países distintos dentro de la convocatoria de universidades europeas. Pensar en la universidad desde y con otros países es un ejercicio nuevo. Nos ha de abrir a nuevas formas de hacer y ser universidad. Se añade a nuestra apuesta ya consolidada por la internacionalización. Esto se suma al trabajo dentro de las redes jesuitas, UNIGES, universidades españolas, Kirchner, universidades europeas, IAHU, universidades de todo el mundo. Tenemos un papel muy activo y buscamos apoyarnos y pensar juntos en retos globales. Cuarto, el nuevo programa de formación integral de la UD. En nuestros grados dedicamos en cada uno de ellos 2 asignaturas a la formación humana en valores. En el nuevo diseño de los grados vamos a implementar un plan de formación en competencias transversales, comunes a todos los estudiantes de la universidad. Son 6 bloques de competencias. Primero, autoconocimiento, ética, responsabilidad social, medioambiental y apertura a la trascendencia. Segundo, trabajo en equipo y liderazgo. 3, emprendimiento, innovación y creatividad. 4, comunicación oral y escrita en entornos multiculturales. 5, aprendizaje permanente, autónomo y crítico. Y 6, competencia digital. Con esto, Deusto sigue mejorando su formación en las cada vez más relevantes soft skills. El plan es más ambicioso que el anterior. Incluye muchas actividades que se hacen ya, que se agruparán y serán reconocidas en 3 asignaturas, 18 créditos, 450 horas de trabajo de alumno. Además de las asignaturas, el trabajo de fin de grado, las prácticas curriculares, extracurriculares, pueden sumarse a encauzar estos objetivos. Están implicadas la Unidad de Innovación Docente, el Servicio de Orientación Universitaria, la Unidad de Agenda 2030 de Deusto Campus, el área de formación humana en valores y el área de empleo. Un punto fuerte de Deusto es la colaboración interna entre unidades muy distintas. Y quinto, la apuesta por la formación dual. Hemos logrado el sello dual para 12 titulaciones. Se ha lanzado la Escuela de Facilitación Dual. Dentro de unas semanas celebramos un importante encuentro con las 120 empresas y entidades que colaboran en este proyecto.
Es conveniente recordar que no se trata de tener más asignaturas que se convalidan sin más por prácticas en empresa. Se trata de que empresas, organizaciones y administración participen en el diseño, impartición y evaluación de las asignaturas. En nuestro caso hay 130 facilitadores de empresas y 20 coordinadores de Deusto que lo hacen posible. El mismo Gobierno vasco y Confebask se han implicado en buscar que sean posibles contratos laborales para estos estudiantes. Además, en muchos casos es una importante vía de financiación de los estudios de los estudiantes. El futuro ha de ir por aquí. Es un modo de ir rompiendo la brecha entre universidad, empresa y sociedad y de fomentar el trabajo multiagente. Egun indarrean dagoen 4 urteko plan estrategikoaren 3. urtea amaitzen ari da. Beste batzuetan egin dugun bezala, gure plana Euskal Unibertsitate Sistemaren plangintzarekin bat dator denboran. Beraz, plan estrategikoa amaitzeaz gain, hurrengoan ere, pentsatu beharko dugu eta unibertsitate eta ikerketa sail orderekin lanean jarraitzen dugu plan horren diseinuan. Eskerona adierazi nahi dugu gobernu honi Euskal Unibertsitate Sistemaren alde egin duen apostuagatik. Horren simbolo da, lehendakari Euskal Unibertsitate Sistemako 3 unibertsitateko hasiera ekitaldietan egotea. Eskerrik asko, lehendakari. Eta gaurko nire azken erreferentziak zentzua ematen dio aurreko guztiari. Jeusen Lagundia urte hurren berezi bat ospatzen ari da. Zainazioaren konbertzioaren 500. urte hurrena. Eta aldatzeko eta eraldatzeko gonbidapena egiten digu leloak. Gauza guztiak Kristorengan berri ikusi. Duela 5 mende, 1521, garaitsu honetan, hilabete hauetan, Iruñan zauritu ondoren Loiolako Inigo hil edo bizi zegoen, familiaren dorretxean, Loiolan, Azpeitean. Horrek aldaketa sakona ekarri zion pertsona mailan eta beste lagun batzuekin batera, espiritualtasun berri bati ekin zion, eta espiritu gizarte hezkuntza eta kultur ekimen kate bati eman zion hasiera. Oraindik ere, milaka eta milaka, edo ehunka milaka, pertsonaren asmoa adoratzen du. Euskaldunik unibertsalena izan zen, hain zuzen ere aldaketa pertsonaleko prozesu bat jarraitu zuelako, eta pertsonengan eta erakundeetan implementatu zuelako. Eta hau, ardurak eskuordetuz eta jokabide bat zainduz, oraindik ere 5 kontinenteetan indarrean dagoen jokabide bat. Termino con 2 frases que encuentro inspiradoras. Una de Angela Merkel, otra de San Ignacio. La de Merkel dice: la lealtad es más importante que la brillantez. La de San Ignacio dice: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Este año nació de transformación y conversión, una invitación para todas y todos. Desde Deusto hacemos también, con nueva motivación, nuestra contribución, innovando y cambiando para mejorar nuestro servicio como universidad. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Herri agintari eta ordezkariok, errektore jauna, Deustu Unibertsitateko ordezkariok, irakasle eta ikasleok, jaun Andreok, egunon. Idazkari orokorrak aurreko ikasturtearen memoria aurkeztu digu. Javier García Zubiak jaunak hasierako hitzaldia irakurri du. Errektoreak unibertsitatearen helburu eta erronkak aurkeztu ditu. Eskerrik asko denoi, Deustu Unibertsitatea osatzen duzuen guztioi, baita Euskal Herriko eta Mondragon Unibertsitateetako errektoreei, Nafarroako Unibertsitateko Temnuneko zuzendari jaunari ere bai, eta Euskal Unibertsitate Sistema ordezkatzen duzuen guztioi, Euskal Herriko Unibertsitate eta Mondragon Unibertsitateko ikasturtea hasieratan ere esan egin dut,
pandemiak eragindako 3. ikasturtea hastera doala. Aurrekoan, zuen jarrera eta lan taldeari esker, ikasturtearen emaitza bikaina izan zen. Orain, eskarmentua, baliabideak eta txertua ditu ikasturte berriari ekiteko. Baina, zuhurtzia saritu behar gara, jakin badakigu birusak orain gure artean jarraitzen duela. Ikasturte honetarako irakaskuntzaren aurrez aurreko 100% bermatzea da gure helburua. Gero eta gertuago dugun helburua da, baldin eta babes neurriak betetzen jarraitzen badugu. Aurten ere, norbanakoen eta talde osoaren konpromisoa ezinbestekoa izango da. La pandemia, que dura ya más de 18 meses, no ha logrado eclipsar la estrecha colaboración entre la Universidad de Deusto y la sociedad vasca. Esta relación se asienta en 3 pilares: docencia de calidad asentada en valores humanistas y capacidad transformadora, con una alta presencialidad en la formación que garantiza la cercanía con el alumnado. Docencia de calidad, relación estrecha y continua con empresas y organizaciones que posibiliten estancias en prácticas, especialmente en el marco Universidad más Empresa o la formación dual, y también programas de movilidad internacional, gracias a la red de universidades convenidas. La suma de docencia de calidad, prácticas bien conectadas con la realidad y una visión de trabajo internacional están dando un buen resultado. De hecho, hoy felicitamos a la Universidad de Deusto porque ha logrado consolidar por 2º año consecutivo su posición en el ranking del Times Higher Education World University. Deusto se encuentra entre las 800 mejores universidades del mundo. En este inicio de curso, con el horizonte de la pandemia más despejado y con la visión global como una de las lecciones aprendidas, subrayo la apuesta por la internacionalización como una de las claves del sistema universitario vasco. El camino a la excelencia pasa por la colaboración de nuestras universidades con las redes internacionales en los diversos ámbitos del conocimiento y la integración de la multiculturalidad en nuestro sistema universitario. Nuestras referencias son los modelos europeos más avanzados. Los resultados obtenidos ponen en valor la inversión realizada. Así, ha aumentado un 67% del alumnado internacional en los programas de movilidad de Deusto en la última década. Esta universidad se ha integrado en el consorcio de Universidad Europea UNIC. Deusto International Talks, Deusto Summer School o el Campus Internacional Virtual son ejemplos de éxito que han tenido un impacto local y global. Pandemiaren osteko ikuspegi batekin, gure helburua unibertsitate sistemaren eraldaketa bultzatzea da. Unibertsitateak nazioartekotzeko erronkari eta kultura anitzeko pentsamoldeak gure hezkuntza ereduan bermatzeari eta barneratzeari aurre egiteko. Orain arteko tokiko sistema nazioartera zabaldu behar dugu. Hori da, Euskal Unibertsitate politikaren helburu nagusietako bat, nazioarteko erreferentziazko sareetan integratzea. Erronka hori garatzeko unibertsitateak duen zeregina funtsezkoa da. Azken finean, ezagutzan aberatzak diren lurraldeen ezaugarri bat nazioartekotze handiagoa izatea da. Ondo dakigunez, ezagutzaren gizartea nazioarteko gizarte aurreratua da. Nazioarteko kultura, ideia eta pentsamolde desberdinak barneratzen dakiena. Compartimos 3 objetivos para atender al proceso de transición hacia un modelo universitario vasco internacionalizado. Transformación del sistema, con un foco en la colaboración, formación de talento transformador y oferta abierta al mundo anclada en Euskadi y de excelencia. Nuestro objetivo es atender a nuestra realidad eurorregional y potenciar el atractivo internacional de nuestro sistema universitario. Amaitzera noa, gure norabidea argi dago eta gure unibertsitate sistema oinarri sendo bat da, ezinbestekoa, etorkizuneko erronkei erantzuteko. Bide honetan bizi izan ditugun zailtasun guztiak ezagututa, erakusten duzuen gertutasuna eta auzolanerako prestutasuna eskertzekoa da. Muestro mi reconocimiento a la labor de la Universidad de Deusto, una universidad centrada en la persona
que busca la excelencia en la investigación y en la docencia para promover el saber y la transformación de la sociedad a partir de los valores humanistas. Habéis logrado superar el reto de la educación presencial e iniciáis el curso con la ilusión de mantenerla. Muestro mi reconocimiento al equipo rectoral, equipos de canales, personal docente, investigador, de administración y de servicios. Mi reconocimiento también al compromiso del alumnado y a sus familias. Agradezco sinceramente y singularmente al rector y su equipo su labor y compromiso. Euskal Unibertsitate sistema osatzen dugunok, elkarrekin egiten dugu aurrera, gazteei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Auzolana da bidea. Eta honela, hasiera ematen diot 2021-22 ikasturteari. Y con esto declaro abierto el curso académico 2021-2022. Eskerrik asko eta ikasturte oparoa izan dezazuela. Concluimos este acto académico cubriéndonos y acompañando en pie al coro que interpretará Gaudeamus Igitur.